Venga, vamos a meternos de lleno en una pregunta fascinante. ¿Cómo puede ser que una historia como la Ilíada de Homero, escrita hace casi 3000 años, nos siga tocando la fibra? Hoy vamos a darle una vuelta a ese secreto que hace que los grandes libros sean simplemente inmortales. Y aquí está la madre del cordero. ¿Cómo es posible que un personaje inventado, como Aquiles, nos parezca tan real, tan complejo, que casi sentimos que podríamos sentarnos a hablar con él? Pues este es el gran misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Y vamos a empezar precisamente con él, con uno de los personajes más potentes que se han escrito jamás. Mirad, esto es un caso real. Un estudiante de hoy el día, leyendo la Ilíada, de repente se ve a sí mismo en Aquiles. Reconoce perfectamente esa mezcla de orgullo herido y de vulnerabilidad que sintió cuando, después de que lo humillaran, dejó el fútbol. Y esto nos da la primera gran pista. Los personajes geniales son como espejos. Nos enseñan esas partes profundas de nosotros mismos, donde la chulería y la inseguridad, en el fondo, son la misma cosa. Es que el personaje de Aquiles es tan vívido que podemos imaginarnos su vida entera. Nos lo podemos imaginar de crío, ¿verdad? El típico rebelde, con una imaginación desbordante, siempre buscando los límites. E incluso podemos traerlo a nuestro mundo. Hoy Aquiles no sería un simple soldado, sería un atleta olímpico de élite. ¿Por qué? Porque lo que busca es la gloria, ser el mejor. Pero a la vez, ese espíritu indomable chocaría de frente con los entrenadores, con los patrocinadores y seguramente acabaría fatal. Se siente como una persona de verdad, con todas sus contradicciones. Vale, y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cuál es el truco, el mecanismo que un autor como Homero usó para insuflarles vida de esta manera tan increíble? Pues para encontrar una pista, vamos a fijarnos en una teoría potentísima de un famoso crítico literario, Harold Bloom. Ojo a esta idea, porque aquí está la clave: oírse hablar a uno mismo. ¿Qué significa esto? Pues que mientras un personaje habla, una parte de su mente está como observando desde fuera. Analiza lo que dice, cómo suena, qué efecto tienen los demás. A eso, en esencia, lo llamamos consciencia. No es que solo actúen, es que son conscientes de lo que hacen y dicen. Para ver esto en acción, vamos a viajar a una de las escenas más tensas de la literatura universal: la bronca monumental entre Agamenón y Aquiles en el primer libro de la Ilíada. Porque esto no es solo un cruce de insultos. Lo que está pasando por debajo es una auténtica batalla por imponer una versión de la realidad. Vamos a meternos en la cabeza de Agamenón, que en ese momento está funcionando a 3 niveles a la vez. Primero, la respuesta directa. Tiene que humillar a Aquiles para salvar su propio honor. Segundo, su imagen pública. Necesita dejar claro delante de todos los generales que él es el jefe. Y tercero, y esto es lo fascinante, su propia justificación interna. Se monta una historia para convencerse a sí mismo de que no es un tirano, de que lo hace por un motivo noble, porque quiere a la mujer que reclama. Esta complejidad es lo que le hace parecer de carne y hueso. Lo que tenemos aquí es una guerra de relatos. La realidad de Aquiles es: yo soy un héroe que se juega el pellejo, y este rey injusto me está robando. Pero Agamenón contraataca con la suya. Tú eres un narcisista que solo piensa en su propia fama. Con cada palabra, cada uno intenta que su versión de la realidad sea la que gane. Por eso la escena es tan eléctrica, tan violenta. Y ahora, un momento. Paremos a pensar en esto. Toda esta complejidad, este universo de mentes en conflicto, Agamenón, Aquiles, el viejo Néstor intentando mediar, todo, absolutamente todo, salió de una única mente, la de Homero. Y esta es la pregunta del millón, un misterio que lleva siglos fascinándonos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos casi nada de Homero. Los antiguos griegos, con toda su sabiduría, lo llamaban simplemente el maestro, porque sabían que era el padre de su civilización. Pero el cómo, el método de su genio, sigue siendo un enigma. Bueno, para especular sobre una posible respuesta, vamos a hacer algo atrevido. Vamos a dar un salto desde la crítica literaria para explorar una teoría que se apoya en los grandes agujeros negros de la psicología moderna. Es que los modelos que tenemos de la mente a día de hoy siguen teniendo lagunas enormes. No saben explicar de dónde sale nuestra personalidad más básica, si somos optimistas o pesimistas de nacimiento. Tampoco han encontrado el disco duro de los recuerdos en el cerebro. Y el mecanismo de la empatía, esa capacidad casi mágica de sentir lo que siente otro, sigue siendo un misterio. Y son estas preguntas las que nos abren la puerta a una teoría alternativa. A ver, el modelo tradicional dice que el cerebro es como un ordenador, un almacén que crea y guarda todo, recuerdos, personalidad, todo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el cerebro no fuera el almacén, sino más bien una antena? Una antena capaz de sintonizar y recibir señales, patrones, de una conciencia mucho más grande, una conciencia universal. Según esta teoría, esa conciencia universal estaría llena de patrones de personalidad eternos, lo que el gran psicólogo Carl Jung llamó arquetipos: el héroe, el sabio, el tirano, la madre.
Son como moldes de personalidad universales que existen desde siempre, flotando en ese inconsciente colectivo. Y aquí es donde podríamos encontrar el secreto de Homero. Quizás su genialidad no fue la de inventar personajes de cero, sino la de ser una antena con una sensibilidad brutal. Abrió su mente, sintonizó con esa conciencia universal con una claridad pasmosa, capturó esos arquetipos puros y les dio voz, cuerpo y una historia. Básicamente los trasplantó al mundo de la Ilíada. Claro, esta habilidad de canalizar verdades universales cambia las reglas del juego. El contador de historias ya no es solo un artista que entretiene, se convierte en algo mucho más grande, en una figura clave para construir una civilización. Y esa palabra es profeta. Pero cuidado, tenemos que entenderla bien. Un profeta, en este sentido, no es alguien que adivina el futuro. Es alguien que conecta con la verdad del universo y la expresa. Y como esa verdad es eterna, es válida para el pasado, el presente y el futuro, sus palabras nos resuenan siempre, da igual en qué época vivamos. Y así, en Homero, las tres figuras se funden en una. Accedió a esa verdad universal, como un profeta. La expresó con una belleza que nos llega directa al alma, como un poeta. Y al hacerlo nos enseñó quiénes somos como un gran maestro. El impacto de esto es incalculable. La verdad que el Late en la Ilíada fue tan potente que sirvió de cimiento para toda la civilización griega. Filósofos, historiadores, todos operaban dentro del universo mental que él había creado. Y lo más alucinante es que, casi 3000 años después, esa historia sigue hablándole directamente a una persona de hoy. Al final, la conclusión es esta. El poder de un gran libro es mucho mayor de lo que pensamos. No solo entretiene, nos da las herramientas para ser más conscientes, para oírnos hablar. Nos da empatía para poder imaginar qué pasa por la cabeza de otros. Y nos da un imaginario común, un universo de símbolos y valores sobre el que se puede levantar una civilización. Lo realmente potente de todo esto es que esa fuente de sabiduría, esa conexión con algo más grande, está al alcance de cualquiera. Solo hay que abrir un libro y ponerse a escuchar. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué verdad universal, qué parte de nosotros mismos está esperando a que la descubramos en la próxima página que pasemos?